Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Hola, mi nombre es Lorena Figueredo, soy licenciada en Nutrición y Dietética, máster en Nutrición y Salud, y hoy les traigo un tema bastante sencillo, pero al mismo tiempo muy importante y que me encanta compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre el azúcar y los edulcorantes. Para comenzar, me parece importante saber la definición del azúcar. ¿Qué es el azúcar? Esto que comúnmente conocemos como azúcar, también lo podemos llamar azúcar simple, y esto es debido a su estructura molecular. Generalmente esta está en forma de monosacáridos o disacáridos. Uno de los monosacáridos más comunes que posiblemente ya conocen es la fructosa. Esta se encuentra naturalmente en las frutas, aunque muchas veces también es utilizada y añadida como azúcar en algunos alimentos. También podemos encontrarlos o conocerlos como azúcares añadidos. Este término se utiliza para especificar que aunque el alimento ya tiene azúcar presente de manera natural, a este se le añade aún más azúcar, ya sea para modificar su sabor o por algún tema de conservación. Este es, por ejemplo, el caso del yogur, el cual contiene naturalmente la lactosa, que es un tipo de azúcar, y a este se le suele agregar más azúcar justamente para modificar su sabor. Ahora, ¿qué función cumple el azúcar en nuestro organismo? La glucosa, la cual es un monosacárido o digamos la forma molecular más sencilla del azúcar, tiene una función energética en nuestro organismo. Esta es el alimento o el combustible principal de nuestras células para poder producir energía. Sin embargo, es importante considerar dos cosas. En primer lugar, aquellos productos cuyo principal o único componente es el azúcar, como son los dulces o golosinas o bebidas azucaradas, se consideran como productos que aportan calorías vacías. Esto quiere decir que solo nos aportan energía en forma de glucosa, pero no aportan ningún otro nutriente, no aportan vitaminas, no aportan minerales ni ningún otro macronutriente. Lo segundo a considerar es que cada ser humano tiene un requerimiento de energía específico, que no solo va a estar adaptado a nuestro estilo de vida, sino también que este requerimiento debe estar correctamente distribuido entre los diferentes nutrientes, como son carbohidratos más complejos, proteínas y grasas, para que pueda funcionar nuestro organismo de manera correcta. Por estas dos razones, principalmente, es que evitamos entonces el exceso de azúcar, porque un exceso de esta causará que nuestro cuerpo la almacene, convirtiéndose así en reservas en forma de grasa. Cuando hablamos de las recomendaciones, la OMS o la Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo de azúcar simple sea menor al 10% de las calorías totales que consumimos. Y con esto quiero hacer énfasis en que es una recomendación con límite, es decir, no nos están recomendando que consumamos 10% de azúcar en nuestro día, sino que si las vamos a consumir, esta no supere el 10% de todo lo que consumimos en el día. Es decir, siempre van a recomendar limitar su consumo. Ahora, ¿por qué otras razones evitamos el azúcar? Bueno, esto lo hacemos porque su exceso también va a estar asociado a, en primer lugar, una dieta poco saludable, justamente porque no nos está aportando ninguna variedad de nutrientes. En segundo lugar, presentan un riesgo de caries dentales, por eso es tan importante comenzar con la educación en la alimentación desde edades tempranas. Es importante y considerar y hacer énfasis en que el azúcar no representa una necesidad de nuestro organismo y un niño, por ejemplo, no va a reconocer el sabor del azúcar si no se los presentamos desde un inicio. Es decir, si nosotros le ofrecemos a un niño un jugo, el niño no nos va a decir que le falta dulce o que le falta azúcar. Entonces, desde ahí comienza la educación. En tercer lugar, es también el exceso de azúcar está relacionado con un aumento de peso no deseado, justamente porque al almacenar este exceso de energía que consumimos, esto se va a transformar en reservas de grasa y esto puede llevar
a un aumento de peso que la mayoría de las veces no deseamos, no estamos buscando. Y por supuesto, el riesgo quizás más importante es el de enfermedades crónicas no transmisibles, como son por ejemplo la diabetes o el síndrome metabólico. No pensemos únicamente en peso, no pensemos únicamente en exceso de grasa, pensemos también en nuestra salud en general, cómo este exceso altera nuestros niveles hormonales en el caso de la insulina, cómo esto afecta órganos con funciones importantísimas en nuestro cuerpo y pues a la larga trae enfermedades crónicas, enfermedades que terminamos cargando y que podemos terminar complicando, ¿no? Si llevamos una mala alimentación. Ahora, ¿dónde encontramos el azúcar? Este azúcar que comúnmente conocemos también la podemos encontrar como sacarosa o azúcar de mesa y es la que se obtiene de la caña de azúcar. Sin embargo, existen otros tipos de azúcar que quizás consumimos pensando que son más saludables o ya están presentes en los alimentos y los consumimos sin saber que estamos comiendo azúcar. Por ejemplo, está la panela o el papelón, la cual se obtiene a partir del jarabe o del jugo no destilado de la caña de azúcar. Con esta quizás hay que tener un poco más de cuidado, justamente porque al transformarlo en una bebida estamos consumiendo grandes cantidades sin darnos cuenta. Está también el azúcar morena, la cual pasa por un proceso similar al del azúcar blanca, está parcialmente refinada y su color oscuro se debe justamente a la melaza que puede o quedar como residuo o que puede ser añadida después, justamente para darle el color. Y últimamente el azúcar de coco también ha obtenido gran popularidad como sustituto del azúcar común, principalmente para preparaciones en la cocina. Esta se obtiene de la flor del coco y conserva incluso este sabor en particular. Se prefiere principalmente por tener un menor índice glicémico. ¿Qué quiere decir? Que afecta en menor medida los niveles de azúcar en sangre, o en otras palabras, al consumirla no se va a elevar tan rápido los niveles de azúcar en nuestra sangre. Sin embargo, al final de cuentas nos va a aportar las mismas calorías y va a tener igual un impacto en los niveles de azúcar en sangre. Entonces, por eso es que hay que tenerlo en cuenta y no abusar. También existen otras formas de consumir el azúcar, por ejemplo en forma de jarabe, y hay distintas formas de consumir. Por ejemplo, los más conocidos sabemos que son la miel o el jarabe de maple. Hoy en día también ha aumentado la preferencia por el jarabe de agave, derivado justamente de esta planta. Esto también se debe a tener un menor índice glicémico. Entonces, si no le estamos prestando atención a las calorías que nos aportan y solo nos interesa o nos interesa principalmente cómo se afectan nuestros niveles de azúcar en sangre, quizás sí lo podemos preferir para sustituir el azúcar. Por el contrario, el jarabe de maíz se va a derivar del almidón o de la fécula de maíz y es un tipo de azúcar altamente procesado y esto se utiliza en gran medida a nivel comercial. Es el ejemplo más común de azúcar añadido en productos como galletas, cereales, jugos, bebidas, que posiblemente no sabemos identificar porque no aparece la palabra azúcar en los ingredientes. Entonces, aquí aprovecho para invitarlos siempre a revisar los ingredientes de los productos procesados que vamos a consumir, porque no siempre va a decir azúcar. Puede tener distintos tipos de jarabes, puede tener otra presentación del azúcar, que sí va a tener un impacto en nuestros niveles de azúcar en sangre y puede aportarnos calorías. Entonces, si nos queremos cuidar de esto, hay que revisar. Ahora, ¿cómo podemos evitar el exceso de azúcar? En primer lugar, para evitar su exceso, podemos hacerlo intentando cosas más sencillas y prácticas como simplemente evitar añadirlo nosotros mismos en bebidas como el café o el té o incluso los jugos naturales. Es una cuestión de educación, de costumbre. Podemos hacerlo incluso progresivamente. Empezamos con ponerle un poco menos. Empezamos luego por sustituirlo con otro tipo de azúcar, como los edulcorantes de los cuales ahora vamos a hablar, hasta lograr eliminarlos por completo.
y les aseguro que vale la pena. Vamos a lograr no solamente evitar este exceso o estas calorías adicionales, sino que vamos a saber apreciar verdaderamente el sabor de lo que estamos consumiendo, porque por supuesto que este dulzor es muy agradable al paladar, pero cuando lo dejamos de añadir, logramos apreciar verdaderamente el sabor de las cosas. Otra manera para evitar el exceso de azúcar es justamente, como les mencionaba anteriormente, identificarlo en los alimentos que consumimos. Ahora que conocemos qué otros nombres tiene, qué presentaciones tiene, podemos identificarlos en la lista de ingredientes y así quizás evitar comprar ese producto o controlar la cantidad que estamos consumiendo y la frecuencia con la que lo consumimos. También, otra manera sencilla es disminuir el consumo de bebidas ya azucaradas, esto es, tanto refrescos o gaseosas como jugos, ya sean naturales o pasteurizados, que inevitablemente tienen azúcar añadida. En la dieta de muchas personas, este tipo de bebidas representa hasta un 30% del consumo de calorías totales del día. Es decir, si logramos eliminar o reducir paulatinamente hasta lograr evitar por completo el consumo de estas bebidas, vamos a fácilmente disminuir nuestro consumo de calorías. Y bueno, por supuesto, una manera muchísimo más práctica de evitar por completo el azúcar es el uso de los edulcorantes. Hoy en día tenemos una amplia variedad de edulcorantes utilizados como sustitutos del azúcar y estos pueden estar presentes o podemos encontrarlos como edulcorantes artificiales y edulcorantes naturales. Estás escuchando Conversatorios. En el caso entonces de los edulcorantes, estos se definen por aportar un dulzor a los alimentos sin aportar nada de calorías o un mínimo de calorías, el cual tampoco afecta los niveles de azúcar en la sangre. Esto, por supuesto, puede representar un beneficio tanto para personas que están cuidando el peso como para personas con restricciones en el consumo de azúcar. Ahora, se puede considerar edulcorantes a los que les mencioné anteriormente, como la miel o el maple, por ser edulcorantes naturales, pero también encontramos edulcorantes artificiales, los cuales son sustitutos sintéticos del azúcar. Estos pueden derivar de sustancias naturales como hierbas o el mismo azúcar, pero su proceso los lleva a ser más sintéticos y por tanto se consideran artificiales. Estos edulcorantes artificiales siempre van a estar regulados por la FDA o la Administración de Alimentos y Medicamentos como aditivos alimentarios. Por lo tanto, ellos tienen que ser revisados y aprobados por este organismo para poder ser distribuidos, para poder estar a la venta y, por supuesto, para poder utilizarse en los diferentes productos. Estos, a su vez, al ser revisados y evaluados por esta organización o este organismo, tienen también una recomendación para su consumo, un límite, ¿ok? Entonces, esto responde un poco a la pregunta de si es seguro o no consumir edulcorantes, sobre todo artificiales. Y la verdad es que sí son seguros para su consumo, de lo contrario no estarían permitidos para agregarlos en alimentos o para consumirlos. Sin embargo, siempre va a haber un límite y por eso siempre me gusta recomendar que no solamente pensemos en los edulcorantes como cuando los agregamos a las comidas o a las bebidas, por ejemplo, el edulcorante que le agrego al café o el edulcorante que le agrego al té, sino también tomar en cuenta que los estamos consumiendo si compramos algún chocolate que tiene edulcorante o algún postre que está elaborado con edulcorante, los mismos refrescos que tienen edulcorantes, porque esto suma cantidad de edulcorantes que estamos consumiendo en un día y recordemos que estamos consumiendo algo sintético, algo artificial que nuestro cuerpo pues va a reconocer como tal y puede incluso afectar nuestra microbiota, en nuestro intestino. ¿Okay? Entonces, es seguro consumirlos, pero como todo, con límite y sin excesos. Ya, pues para culminar, me gustaría hablar un poco sobre los edulcorantes más conocidos y utilizados hoy en día, que posiblemente pues ya consumen, ya conocen. En primer lugar está la sucralosa,
comercialmente conocida como la Splenda, es por supuesto un edulcorante artificial que viene derivado del azúcar, aunque no afecta los niveles de azúcar en sangre, y la podemos reconocer fácilmente porque el empaque suele ser de color amarillo, es decir, independientemente de la marca, no necesariamente Splenda, cualquier edulcorante cuyo ingrediente principal sea la sucralosa, pues el empaque va a ser de color amarillo. También está la stevia, el cual es un edulcorante natural extraído de esta planta, pero por su sabor característico un poco amargo, este se suele encontrar mezclado con otro edulcorante. Por eso, pues es importante leer el etiquetado, muchas veces va a decir que ese edulcorante es a base de stevia. Una manera también muy sencilla de reconocerlo es por su empaque de color verde. Cualquier edulcorante cuyo ingrediente principal o que tenga presente la stevia va a ser de color verde. Por ejemplo, en la misma marca Splenda, si ustedes leen los ingredientes del empaque verde, va a contener stevia, pero también va a contener sucralosa justamente para modificar un poco el sabor amargo. ¿Ok? Sí, lo podemos preferir porque pues va a tener también este otro edulcorante un poco más natural, pero sepamos que esencialmente esa es la diferencia, ¿no? La mezcla de edulcorantes que tiene. También es importante, por ejemplo, los azúcar de mesa, la sacarosa, muchas veces también viene mezclada con stevia. Entonces, los invito a leer una vez más los etiquetados, porque en ese caso, si es sacarosa o azúcar de mesa mezclada con stevia, pues sí nos va a aportar algo de calorías, ¿ok? Incluso es posible que el empaque diga menos calorías, pero no cero. Y otro edulcorante que creo que ahora está muy de moda, que es muy utilizado e incluso preferido, es el monk fruit o fruto del monje. Este también ha ganado gran popularidad, principalmente porque es un edulcorante natural, viene de este fruto y su aspecto y sabor es muy similar al del azúcar. Una característica, quizás para algunos un defecto que tienen los edulcorantes, es que primero su dulzor es muy intenso, por eso en mucha menor cantidad que el azúcar normal, pues nos aportan más dulzores, más dulce. Algunos también son amargos, como les mencionaba. Entonces, este fruto del monje o monk fruit es preferido porque no aporta tanto dulzor, es muy parecido al azúcar e incluso en el aspecto y en las cantidades. Si queremos en alguna receta, por ejemplo, sustituir el azúcar, se utiliza este fruto del monje o monk fruit en las mismas cantidades para que quede casi igual la receta, pues sin afectar, por supuesto, los niveles de azúcar en sangre, sin agregar calorías. Entonces, también es muy aprovechado últimamente. Pero pues ya para concluir, lo más importante a considerar es que de manera ideal debemos basar nuestra alimentación en productos naturales y evitar productos procesados. Por supuesto, si nos queremos dar algún gusto, siempre podemos buscar una alternativa más saludable, pero pensando en qué estamos basando en nuestra alimentación, cuál es nuestro objetivo principal, si estamos cuidando el peso, si tenemos que cuidar nuestro consumo de azúcar o simplemente si queremos cuidar nuestra salud, siempre preferir lo más natural. Y pues, aprovechar todos estos conocimientos que estamos obteniendo para poco a poco aprender a identificar qué estamos comiendo, qué ingredientes están presentes en los productos que consumimos. Así que bueno, con esto culmino. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.